Perfecto. Ya la tengo a la Yadi Aguagallo también conectada aquí con nuestro espacio. Ahí la tenemos. Yadira, querida, ¿cómo estás? Fabricio, buenas noches. Suelen, querida, buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación. No quiero dejar pasar la oportunidad, Fabri, después de la noticia que nos has dado, de decirte que indudablemente en el espacio en el que estés se seguirá reflejando ese compromiso que tienes con el periodismo, con los contenidos y ese compromiso que ha tenido primera plana durante todos estos años de ser un medio que efectivamente mira la noticia, que aprovecha las bondades de la comunicación radial, pero también de la comunicación digital para proponer una puesta en escena distinta, nueva, refrescante, así que completamente segura de que tanto Primera Plana como tú y tu equipo van a seguir siendo esos referentes del periodismo nacional. Oye, te agradezco de corazón tus palabras. Tú siempre además has sido muy generosa con tus apreciaciones hacia el trabajo que he hecho y el periodismo que trato de hacer. Solamente una cosita adicional, le envío un abrazo a Rocío García y a su esposo Mauricio, que igualmente me estaban escribiendo. Yo me he portado ingrato hoy, he tenido un día muy complicado, recién les pude contestar, y también al doctor Héctor Muñoz, que igualmente me escribió. Bueno, a ver, Yadi, yo le decía a la Yadi, no quiero entrevistarte, quiero que conversemos, que generemos una tertulia un poco para leer lo que está pasando en este país a nivel político, el desarrollo de la campaña. Seguimos hablando de los temas superfluos, de los temas epidérmicos, de los temas superficiales, y no hablamos de la profundidad. En el medio tienes un país que se desangra. Cerramos la semana con la posibilidad de que un alcalde renuncie porque ya no soporta el clima de inseguridad que está viviendo. ¿Cómo sientes el país, Yari? Sí, efectivamente, Fabri, coincido mucho con lo que tú planteas en esta introducción del espacio. Creo que también hay una sensación de estar perdiendo el país, de estar perdiendo los espacios, de estar perdiendo las posibilidades del encuentro y de la creación de mayor tejido social, o del encuentro y la creación de una mayor colectivización, o de algo que efectivamente nos haga unirnos y, digamos, empezar a plantear otro tipo de alternativas a como soluciones a las situaciones que vivimos, que no sean necesariamente planteadas desde la estatalidad, sino más bien desde la sociedad civil, más desde lo colectivo. Y creo que en ese sentido, ya hace 15 días o hace 3 semanas, me parece que en el anterior programa que conversábamos justo con Suelen y contigo, yo planteaba esto de la ciudadanía del miedo, que es justamente la ciudadanía que tenemos en estos momentos, esa ciudadanía del miedo, que no es un concepto nuevo, sino que es un concepto que nace del estudio de las ciudades que están atravesando, que han atravesado temas relacionados con violencia, con inseguridad, como por ejemplo en Colombia, en México y en Brasil. Y esa ciudadanía del miedo lo que hace es eliminar al instante todo rastro de confianza interpersonal, de confianza con las instituciones, de confianza entre los grupos humanos. Y digamos, creo que ese es el contexto y ese es el terreno en el que los dos candidatos están librando esta batalla por conquistar los votos de la ciudadanía. La pregunta tendría que ser es, ¿lo están entendiendo? ¿Están entendiendo que están pisando un terreno en el que la pérdida de la confianza es tal que, digamos, se ha reducido a los espacios más mínimos, y que es necesario estos proyectos o estos esquemas de comunicación que inviten más hacia la acción colectiva y hacia una acción más participativa por parte de la ciudadanía? Por lo pronto, de lo que he visto en esta primera semana, o en esta semana, como tú planteas, enmarcar el análisis, creo que los dos grandes titulares de los candidatos más bien se van por esos deslices, o por esas perlas, como algunos medios les han denominado en sus titulares, de lo que han dicho durante la semana. En primera instancia, las referencias realizadas por la candidata González hacia el tema de Venezuela, y en segunda instancia las referencias del candidato Daniel Noboa hacia la situación carcelaria y cómo, digamos, las personas podrían estar viendo en el sistema carcelario una solución tanto al hambre como al acceso a la salud. Oye, Yadi, pero a ver, ¿tú crees que esos errores, ya, como voy a usar un término tenístico, son errores no forzados? ¿O cómo entiendes eso? Porque, a ver, detrás de los candidatos hay equipos, los equipos se supone que preparan estrategias. Yo no lo entiendo, créeme. No sé si viste ayer el video del CUI, de la señora Abad, que pone, que supuestamente está lista para la misión que le va a encomendar
el futuro presidente, como ella dice, Daniel Noboa. Si es que Noboa gana, Noboa ha dicho que le va a encargar la parte de los migrantes, de los ecuatorianos residentes en el exterior. Entonces ella está con una maleta y mete un cuy porque dice que los cuencanos comen cuy. Yo soy ambateño, en cambio también comemos cuy, pero que se lo lleva de viaje. Y el tema del cuy terminó siendo muy llamativo. Yo no sé cómo interpretar eso, Yadi. Bueno, antes de pasar, digamos, a mirar específicamente esas acciones o esos planteamientos de las candidaturas durante esta semana, sí quisiera ir un poco antes hacia el concepto de lo que implican las estrategias de comunicación, no desde lo electoral, evidentemente, porque yo no soy estratega de comunicación electoral y, digamos, en el gabinete Pero estratégico tú sabes de comunicación, tú sabes de no lo estrategia hacemos. comunicacional, en cambio, claro. Pero desde la comunicación, sí es importante decir que, digamos, desde el gabinete estratégico en el que yo trabajo, miramos a la comunicación siempre como una posibilidad de desmitificar las cosas. La comunicación tiene el objetivo de la desmitificación y se va desmitificando esos mitos, valga la redundancia, que se empiezan a construir en el imaginario colectivo de las audiencias en determinada situación. En este caso, los mitos que se construyen alrededor de ambas candidaturas. Suponemos y esperemos que los equipos de trabajo de ambas candidaturas hayan determinado cuáles son esos mitos. Digamos, en el caso de Luisa González, ¿cuál es uno de los grandes mitos? Es que el correísmo va a volver a Ecuador como si fuese Venezuela, vamos a convertirnos en Venezuela, ¿verdad? Y el momento en el que tenemos este tipo de declaraciones, lo que estamos viendo es que no hay posibilidades de desmitificación, ¿no es cierto?, de ese imaginario colectivo que ya está introducido y que está mitificado dentro del pensamiento y de los imaginarios de la sociedad en general. Por el otro lado, me refiero nuevamente, digamos, a esta frase del candidato Noboa de cómo las personas, debido a una situación de vulnerabilidad o de pobreza, estarían prefiriendo las cárceles para encontrar alimento y medicina. También dice mucho, primero, de cómo no existiría cómo no existiría una conexión con lo que pensamos sobre el ambiente carcelario, las crisis carcelarias, las masacres carcelarias que hemos vivido en los últimos años acá en el país, y también, digamos, no se compadece con la realidad de la vulnerabilidad y de las grandes inequidades y diferencias que se viven en el país. Sobre lo que comentas, Fabri, digamos, más allá de que se pueda volver una tendencia, de que pueda ser cómico, de que el cuy pueda llamar la atención, etcétera. Más allá de eso, la pregunta es, ¿hay detrás de esos mensajes una intencionalidad? ¿No refuerza más bien el estereotipo del ecuatoriano? ¿No está más bien enfocado a aprovechar la fuerza del estereotismo para aumentar una conversación que no necesariamente se puede revertir en decisión de voto o que no necesariamente se puede revertir en simpatía hacia ese determinado personaje? Creo que esas son las preguntas que deberíamos plantearnos alrededor de eso, ¿no? Y también, nuevamente, vuelvo a este concepto de las ciudadanías del miedo. Cuando las ciudadanías son las del miedo y cuando que prácticamente renunciamos a nuestros derechos, aceptamos, digamos, los discursos que probablemente podamos sentir que pueden contribuir a eliminar o a bajar esa sensación de inseguridad o esa sensación de abandono, también, digamos, cobra mucha fuerza la utilización de los estereotipos y en este caso podría parecer o podría ser que se está haciendo esa utilización de ese estereotipo, ¿no? Yadira, justamente por acá le tengo conectada a la Pati Arias, a la que le mando un saludo enorme. Y ella me dice que de alguna manera el principal problema de Noboa es su vicepresidenta. Y a veces yo creo que el problema de Noboa particularmente es que si la vicepresidenta, digamos, sale públicamente a decir algo, es porque a la larga todo su equipo piensa igual, porque no creo que hayan tomado como una tómbola, ¿no? Voy a tomar una tómbola, voy a ver qué nombre cayó, cayó Verónica Abad, entonces, ¿quién será Verónica Abad? Pero venga que sea mi vicepresidenta, sino que debió haber existido algún tipo de análisis y algún tipo de trayectoria, y alguien la debió conocer como para decir, ella es tu fórmula perfecta. Entonces, muchas personas piensan que ella sí piensa esto, pero Daniel Noboa debe ser diferente. A la larga, yo personalmente pienso que si ella dice eso, es porque todo el equipo, incluso el mismo Daniel Noboa, piensan igual que lo que ella plantea.
No, evidentemente, y las candidaturas, si bien hay un personaje principal, que en este caso es Luisa González desde el binomio de la Revolución Ciudadana y Daniel Noboa desde el binomio del movimiento ADN, evidentemente tienen una fórmula y tienen unos compañeros de equipo. Y por eso es que, digamos, en claves de comunicación y en términos de comunicación, no se puede pensar a la comunicación aislada solamente para un actor o como la comunicación es unipersonal. Sobre todo en procesos tan sensibles como este, la comunicación no es unipersonal, no se basa únicamente sobre una persona, se basa sobre el concepto, sobre el equipo, sobre el movimiento entero, sobre algo que se denomina el framing. El framing lo que significa es un encuadre, ¿no es cierto? Y entonces todo el equipo que está perteneciendo a ese espacio de comunicación y que está ejerciendo una vocería desde determinado punto, en este caso desde un movimiento político, debe estar enmarcado dentro de ese framing. Ahora, probablemente lo que podría estar pasando es que ninguna de las dos candidaturas ha propuesto un framing, es decir, no ha enmarcado su candidatura en un esquema de pensamiento que nos diga a nosotros los votantes efectivamente cuál es su ideología, y su ideología entendida nada más y nada menos que sobre el modo en cómo se hacen las cosas, es decir, cómo se solucionan las cosas o cómo se plantean las cosas. Entonces, en el momento en el que, digamos, esos framings no están demasiado claros y en el momento en el que se piensa que la comunicación pueden ser procesos unipersonales y que pueden ser procesos que se piensan en el día a día, probablemente surgen estas desconexiones sin entender que todos dentro de un movimiento, de una organización, si es que lo miramos desde la comunicación empresarial, por ejemplo, que todos dentro de una empresa, que todos dentro que todos quienes forman parte de un colectivo son los voceros de ese colectivo. No importa si eres el candidato a la presidencia o el candidato a la vicepresidencia, no importa si eres el asesor de campaña, no importa si eres la persona que organiza los desplazamientos en el territorio, todos los involucrados dentro de esa colectividad deben tener sus líneas discursivas unificadas, manejar un discurso único que precisamente haga menos permeable la comunicación y haga menos posible que existan estas desviaciones o estas desconexiones en el discurso. Pero esas líneas discursivas de alguna manera deben traer algún tipo de sinceridad, ¿no? Si no nos va a pasar lo que nos pasó con Guillermo Lasso, ¿no? Que se sentó con el movimiento feminista a decir, vamos a estar con el movimiento feminista, y después resulta que llegando a Carondelet ya no se acordó de los planteamientos, de las promesas que había hecho, se echó para atrás y con su esposa salió a ser el mayor defensor de la violación de derechos de muchas niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres que estaban inmiscuidos en las promesas que él había dado, ¿no? De alguna manera también creo que se está manejando sinceridad, al menos por parte del equipo de Daniel Noboa, y se está diciendo por último, yo soy así, el que vote, que me vote así. Ahí, digamos, yo quiero traer a colación, Suelen, fue justamente refiriéndome nuevamente a esto de los encuadres que son las ideologías, que tú muy bien dices, que es cómo hacemos las cosas y qué es lo que ofrecemos transparentemente. Hasta algunos años, más de 30, de 40 años atrás, George Lakoff, que es uno de los grandes teóricos de la comunicación en los entornos políticos, escribe un libro que se llama No pienses en un elefante, ¿no es cierto? Que es un libro que nos pone en perspectiva los encuadres discursivos tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Y lo que él dice es que aún en países, digamos, de una larga data de constitución y de construcción de movimientos políticos y de partidos políticos tan fuerte como en el de Estados Unidos, no queda muy claro cuáles son sus encuadres y cuáles son sus framings, cuáles son sus marcos de pensamiento. Y en el Ecuador, que es un país, digamos, que no tiene disciplina de formación política, mucho menos existen esos encuadres. Entonces, cuando suelen hacer referencia a esta necesidad de transparencia, esa necesidad de transparencia empieza, creería yo, por ofrecernos estos encuadres del partido o del movimiento político, del cómo van a ser las cosas, que no se refiere solamente a cómo voy a cumplir mis propuestas o mi plan de gobierno, sino que quiere decir a cómo concibo, por ejemplo, la constitución misma del Estado. Entonces, si estamos en un país en el que tradicionalmente los partidos políticos nacen y mueren un año después, se alquilan, se prestan, no se constituyen esos encuadres y no existen esas coherencias entre sus discursos. Entonces, va mucho más allá
de solamente lo que falló en una semana, lo que salió mal en una semana, o digamos los deslices que un actor de la campaña o del movimiento cometieron en una semana. Tiene esto una constitución de fondo y tiene esto un problema de fondo que es específicamente esa posibilidad de que los movimientos y los partidos políticos nos hagan justamente cuando, digamos, no pienses en un elefante, nos hagan pensar justamente en la figura y en el framing que representan dentro del ecosistema político del país. Y solamente para cerrar, salgo de el tema de Daniel Noboa, Verónica Abad, y del otro lado. Tuvimos esta semana a la señora González en Santo Domingo de los Sáchilas, ahí apareció un Sáchila declarándole amor. Luego, en estas horas han presentado la nueva APP de Luisa González. ¿Cómo ves, en cambio, ese otro lado? Bueno, también, digamos, efectivamente, yo empezaba la entrevista diciendo que uno de los grandes titulares, porque como periodistas buscamos también cuáles son los titulares de la semana, y uno de esos grandes titulares de la semana es la relación a Venezuela. Y sí, digamos, nuevamente, todo proceso de comunicación es un proceso de desmitificación, y uno de los grandes mitos alrededor del correísmo es un mito relacionado con que Ecuador se está pareciendo a Venezuela, o se parece o sobrepasa ya la dimensión de lo de Venezuela, y colocamos, digamos, dentro de las herramientas discursivas, declaraciones como las declaraciones de Luisa González de esta semana. No hay una contribución a esa desmitificación, por una parte. Por otra parte, creo que también este es un proceso político en el que está muy presente, en todos los procesos políticos y en todos los procesos comunicacionales, está muy presente la dimensión de lo estético, pero siento que en esta campaña en particular hay mucha más presencia de esa dimensión de lo estético, y entonces no solamente esta es una batalla comunicacional, no es solamente una batalla política, es una batalla sobre los significados de lo estético, y creo que ahí, digamos, hay unas grandes diferencias entre ambas candidaturas, y me parece que sería una cosa bien interesante de analizarlo, tal vez con mucha más profundidad alrededor de esos elementos simbólicos y estéticos que proponen las dos candidaturas. Ya que estamos cerrando, digamos, en esta conversación, creo que también vale la pena traer a colación, esto ya se ha dicho mucho, ha sido muy analizado, sobre, digamos, la normalización o la naturalización de ver ya a dos candidatos llevando su chaleco antibalas como parte de su indumentaria tradicional y diaria para enfrentar el proceso político. Pero, digamos, si bien ya lo hemos visto y creo que ya hemos reflexionado, esperaría que bastante sobre esa normalidad que se ha constituido el uso del chaleco antibalas. Creo que para ambas candidaturas va a ser un reto importantísimo y un desafío súper grande la resignificación de esta herramienta del chaleco antibalas. Es decir, ambos candidatos tienen perfiles de seguridad o de inseguridad o de peligro, de riesgo bastante altos, ¿no es cierto? ¿Cómo mira eso el votante? Estar votando por una opción que tiene esa cantidad de riesgos, ¿va a tener gobernabilidad? ¿Va a ser posible que una vez llegado a Carondelet pueda tener posibilidades por lo menos mínimas para poder ejecutar las ofertas de campaña si llevan ese nivel de amenaza? Entonces, digamos, más allá de analizar que esta es una campaña que se vive con chaleco antibalas, creo que ambos equipos de campaña necesitan resignificar el chaleco antibalas, resignificar en el sentido de ese gran riesgo que estoy llevando como candidato, que me va a permitir hacer después una vez que llegue a sentarme en el sillón del poder. Correcto, Yadi. Te deseo un gran fin de semana y gracias por esta conversación contigo. Muy amable, Yadi. Muchas gracias, Fabricio. Gracias, Suelen. Un honor para mí. Buen fin de semana. Un abrazo. Gracias a Yadira Bogallo que ha estado con nosotros.